Muchas gracias. Es un placer, bueno, primero estar con Gorka y en segundo lugar, pues estar aquí en una universidad del País Vasco, porque había dado muchas charlas por ahí, pero en Euskadi, en Euskal Herria, yo nunca había dado una charla, había venido a que me las dieran. Eh, bueno, como él ha explicado muy bien, yo cuando tenía vuestra edad era trabajador portuario. Posteriormente, cuando me fui a Granada, pues ya hice la carrera de políticas y sociología. Y a raíz de mi estancia, sí, a raíz de mi estancia, sobre todo en ATAC, pues recorrí bastantes países del mundo, en diversos foros sociales mundiales, etcétera, lo que me empezó a dar una visión. Estuve trabajando posteriormente en Venezuela de asesor de Hugo Chávez, y esto me fue dando una visión que no es eurocéntrica. Esto me enseñó que el mundo no es Europa, y a su vez qué visión tienen del mundo en otros lugares. Y la verdad es que esto me ha venido muy bien a la hora de hacer análisis y a la hora de ser también bastante tranquilo con respecto a ciertos modos y situaciones. Yo no le tengo miedo a Trump ni al trumpismo, no me da miedo. Es una situación lógica del imperio de Estados Unidos, buscando la persona adecuada en cada momento, y en estos momentos, ante la decadencia y la crisis del capitalismo, etcétera, etcétera, pues necesitan un personaje como Trump. Pues ese es el que han puesto. ¿O es que Biden era acaso mejor, habiendo enviado cientos de miles de bombas y misiles a Israel para que practicara un auténtico holocausto en un campo de concentración nazi llamado Gaza? ¿Es que era acaso Biden mejor? Por lo tanto, a mí por ahí no me van a coger. Que viene la extrema derecha. Vamos a ver. En Europa hoy en día la extrema derecha está total y perfectamente asimilada. La extrema derecha es parte del sistema, no es antisistema. Vox no es antisistema. Ni siquiera Alvise, que es un chorizo, como sabemos. No son antisistema. Evidentemente, Alternativa por Alemania tampoco lo es. Si uno de los señores que más manda en este momento en el mundo, que se llama Elon Musk, es uno de los patronos de Alternativa por Alemania. Luego, lo que en todo caso tendremos que plantearnos es quién le ha abierto la puerta y quién le ha puesto la alfombra a la extrema derecha para que la extrema derecha no solo sea normalizada, sino que en las distintas elecciones, y Alemania no ha sido una excepción, pues la extrema derecha tenga unos resultados, sea la segunda fuerza de Alemania en estos momentos. Pero es que la extrema derecha ya está gobernando. Extrema derecha que viene directamente del fascismo, esta sí, en Italia. Giorgia Meloni, que viene del MSI, que es el nombre, porque en Italia el partido fascista es ilegal. En España los partidos fascistas no son ilegales, en Italia sí. Porque para algo hay una diferencia. A Mussolini lo fusilaron, Franco murió en la cama. Eso es más importante de lo que parece. Bueno, continuamos. La señora Meloni, que viene del movimiento social italiano, que es el nombre que toma el partido fascista para que se pueda legalizar, y luego funda Fratelli d'Italia, está gobernando. ¿Y cuál es la posición de la señora Meloni? En principio era euroescéptica, ahora resulta que ya no lo es. Está perfectamente integrada en la Unión Europea, perfectísimamente integrada. Es más, uno de los comisarios que se han negociado, es decir, del gobierno, entre comillas, no democrático de la Unión Europea, es un señor de la órbita de Meloni. Y su bronca con la Unión Europea finalmente era
que si yo tengo que tener un comisario, tengo que tener dos. No que no tenga que estar, no que no quiera estar, no que esto no sirva para nada. Pero ella, que cuestionaba la guerra de Ucrania, llega y lo primero que hace es enviar armas del propio ejército italiano, porque no tenía remanentes, como casi ningún país, armas del propio ejército italiano se las envía a Ucrania. Es decir, se integra perfectamente. Pero es que es una semana se reúne con Macron en la reunión que monta Macron de la Unión Europea para que la Unión Europea continúe con la guerra. Y ahí está Meloni, la amiga de Trump, la extremo derechista. Y entonces, claro, uno dice, entre Trump, Sánchez, Meloni, Starmer, que también estuvo el británico, aunque no forma parte de la Unión Europea, pero en este tema sí, y estaban todos juntos. Es decir, ¿qué diferencia había entre ellos? Claro, si resulta que a mí me está gobernando la izquierda liberal, no voy a emplear la palabra woke, si a mí me está gobernando la izquierda liberal, la izquierda engreída, la izquierda del sistema, y yo, trabajador, trabajadora, joven, persona joven y no tan joven, de Francia, de Alemania, de España, o de Portugal, o de Italia, no puedo alquilar una vivienda, porque no me llega. No puedo pensar en comprar. Yo cuando mi mujer está viendo los precios de los pisos por esta zona, y que por cierto son el doble de caros que en Granada, cuando yo he visto los precios de los pisos he dicho, pero aquí ¿quién coño se compra un piso? Y menos alguien joven, como tenéis, pues con empleos precarios, etcétera, 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 porque vais directos al precariado, claro. Entonces, y más con estas carreras. Entonces, la cuestión es, sí, perdonad, tengo la misma titulación que vosotros, o muy parecida, no me quejaré. Yo lo que pasa es que soy de los pocos politólogos que ha tenido la suerte de trabajar los últimos años de su vida laboral de politólogo. Bien, pues, los últimos 20 años, vaya. Pues la cuestión es que dices, bueno, ¿y esto quién? Y claro, si a mí no me soluciona nadie esto, y yo a su vez no tengo formación política porque la cultura neoliberal ha derrotado a la cultura obrera, porque los partidos que vienen del movimiento obrero han renunciado voluntariamente a ser partidos obreros, a ser partidos de clase, y además estar en otras cosas. Pues yo a quién voto, pues a quien se ciscan estos. Que viene la extrema derecha, que viene Vox, dice Sánchez, y monta sus grandes mítines. Y entonces llega un chico o una chica joven, no universitario, que vive de ser cajera o reponedor o camarero, que no puede comprarse nada, y le dicen, oye, que viene Vox. Y entonces te contesta, uy, vaya, pero es que yo en las europeas pasadas voté al Vise. Luego porque al Vise lo votó gente obrera. Vamos a hablar claro. Bueno, entonces, a mí Vox no me importa. Alternativa por Alemania no me importa. Si todos son iguales. Si todos practican la misma política. Y entonces en Alemania, la cuestión de Alternativa por Alemania, que con el tema de la inmigración y con el tema... Hay que tener en cuenta que Alemania ha vivido... También nosotros tenemos una gran ola migratoria, pero Alemania ha tenido unas olas migratorias potentísimas, más importantes de la que aquí podéis imaginar. Por ejemplo, aquí no se ha producido la situación de que te lleguen un montón de sirios en 15 días. O sea, aquí no se ha producido que de repente te llegan 1 millón de sirios de clase media, porque mucho cuidado, quienes se van de Siria no son los pobres, son médicos, son ingenieros, son ese tipo de personal. La clase media siria se va corriendo cuando la primavera árabe.
¿Y a dónde van? A Alemania. Pasan por Hungría, pasa que ahí están las escenas estas de que tratan de impedir que pase, pero al final a los húngaros les importa un pimiento, pues saben que van para Alemania. Venga, venga, venga. De hecho, los bielorrusos les abren la puerta y les dicen, pasar por aquí, porque van todos para Alemania, no van a Bielorrusia. Entonces, de repente llegan 1 millón de personas a Alemania y Angela Merkel los tiene que meter en algún sitio, que además lo recibe muy bien, y dice, oye, pues vamos a meterlos en los polideportivos. ¿Vale? Como solución de emergencia. ¿Y sabéis en qué polideportivos los mete? En los de los pueblos y los barrios obreros. ¿Quién? El chaval o la chavala que no puede ir a jugar a baloncesto porque eso está lleno de sirios y sirias, dice, oye, ya está bien. Claro, es que esto son cosas que son muy pedestres, pero es lo que os tienen que explicar en las facultades, porque el mundo que os cuentan, o que algunos o algunas os cuentan, o que cuentan en muchas otras facultades del resto del Estado español y de Europa, es mentira. Y porque la clase trabajadora no piensa lo que piensan los liberales. O muchas de las personas que ni piensan lo que dicen los locutores de televisión, ni piensan lo que dicen los periódicos como El País o como La Vanguardia, etcétera, etcétera. No, porque viven de otra manera y en Alemania pues podríamos hablar de Der Spiegel. Entonces, claro, resulta que la izquierda se ha quedado sin mensaje. Y entonces ahí podemos añadir otros muchos más mensajes en los que no me voy a meter porque tampoco quiero hablar más de media hora. Y entonces esto provoca pues que la gente está votando a otra gente. No es que se hayan vuelto fascistas. ¿Vosotros pensáis que todas las personas que votan a Vox en el Estado español, que yo conozco bastante, aquí conocéis pocos afortunadamente, yo los tengo que sufrir más que vosotros, pues muchas son excelentes personas. Yo tengo uno, ya no lo tengo, he tenido un vecino que votaba a Vox y sabía quién era yo, y sabía de sobra cómo pensaba yo, y sabía de mi vida, y se llevaba conmigo estupendamente. Pero claro, llega la hora de votar y vota Vox porque tiene otros esquemas mentales. Y es una excelente persona, no penséis que tienen rabos y cuernos. Y gente, yo conozco 2 personas que se ganan la vida limpiando casas que han votado al vice. Y son excelentes personas. Pero ¿qué ocurre? Que no hay una izquierda que les dé alternativa. Que no hay una izquierda que diga yo soy de vosotros. Yo soy de un partido de clase. Yo soy de un partido obrero. Y todos los que hay son unos mierdas porque realmente para quien están trabajando es para los bancos, es para los americanos, es para el extranjero, es para potencias extranjeras, están vendidos a potencias extranjeras. Y yo lo que planteo es que hay que solucionar el problema de la vivienda. Y yo lo que planteo es que no hay que mandar ni un céntimo en una bala, que creo que cuesta 1,5 euros. No hay que gastar 1,5 euros en ni una bala para enviarla a Ucrania. Porque cada bala que se envía a Ucrania o cada carro de combate de estos desahuciados que se han enviado desde aquí, de los Leopard, que se han enviado desde aquí, desde Zaragoza, que estaban en la chatarra, pero se los han tenido que rehacer de forma que se han tenido que gastar miles de euros en hacerlos operativos, para que luego un paracaidista ruso de 19 años con un lanzagranadas se cargue 2 millones de euros de un solo tiro. Esos 2 millones de euros que un paracaidista ruso se ha cargado, los has pagado tú y vuestros padres. Y entonces, estas son las cosas que hay que decir y que hay que explicar y que hay que ser muy didáctico. Pero no, salen en la tele y se jactan, Pedro Sánchez sale y se jacta de que ha enviado 100.000, va a enviar 1.000 millones de euros a Ucrania. Y 1.000 millones de euros a Ucrania, la persona que llega a la Seguridad Social
a Euskaldicha, creo que se llama aquí, en nuestro caso es el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, y llega allí y ve que pide cita para el médico de cabecera y se la dan en 15, 20, 30 días. Oiga, si es que yo estoy con unos dolores tremendos de barriga ahora, que no sé qué me los ha producido, no de aquí 15 o 20 días. En Andalucía es terrible. La madre de una compañera mía le detectaron un cáncer ya con metástasis, porque le dieron una cita a oncología para 4 meses. Cuando ella fue a oncología, a los 4 meses ya tenía metástasis. La han asesinado. No se ha muerto de cáncer, la han asesinado. Y la Seguridad Social en el Estado español está asesinando miles y miles de personas. Cientos de miles de personas. Y esto es lo que hay que decir. Y no lo dicen. Pero esto es lo que sabe la gente que está pasando. Luego, ¿para qué voy a votar a ninguno? Pues voto al que dice que son unos ladrones. ¿Qué facha? Bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? Si se presenta a elecciones. Alternativa por Alemania no ha necesitado hacer la noche de los cuchillos largos. No ha necesitado apedrear las tiendas de los judíos. No ha necesitado pegarse de leches con las manifestaciones comunistas o socialdemócratas. Meloni no necesitó la marcha sobre Roma como Mussolini, habréis oído hablar de eso, ¿no? Imagino. No necesitó hacer la marcha sobre Roma, se presentó a unas elecciones y las ganó, y donde más votos sacó eran los feudos, antiguos feudos del PCI, del Partido Comunista Italiano. Igual que en Francia, Le Pen, donde saca más votos, es en los antiguos feudos del Partido Comunista Francés. Igual que la mayor parte de los votantes, o una parte importantísima de los votantes que obtiene Alternativa por Alemania, son los votos del Partido Obrero Alemán, que guste o no guste, es el Partido Socialdemócrata. Por lo tanto, ante esa situación, en Alemania ha pasado una cosa fundamental. Ha pasado una cosa, normal. Normal. Ha pasado lo que tenía que pasar y lo que sabíamos que iba a pasar. Claro, ahí estaba el caso de que se presentaba un partido, y ahí sí yo no tengo ningún problema, porque siempre hay que ir con la verdad por delante, que eran las personas que yo apoyaba, porque entendía que eran coherentes, que era el BSV, la coalición Sarah Wagener, que es una coalición que surge de una escisión de Die Linke, en la que el fundador de Die Linke, que es Oskar Lafontaine, que por cierto era ministro de Economía con el canciller Schmidt, Reder, llega, y Reder, porque era un gran personaje del Partido Socialdemócrata Alemán, que además había sido candidato a las elecciones generales el primero y era el secretario general del SPD, que además se presentó sabiendo que iba a perder con una propuesta en contra de la unificación de Alemania, porque sabía los problemas que iba a generar y que iba a generar dos Alemanias, una Alemania A y una Alemania B. Y dijo, no, es necesario que continúe la RDA para, digamos, ir igualando y si se produce una unificación, que esa unificación sea por la voluntad democrática de los alemanes y no sea una absorción por parte de la República Federal Alemana. Bueno, pierde las elecciones, dimite el secretario general del SPD, pero como es una persona muy potente, pues el Reder le dice, tú, ministro, nada más y nada menos que de Hacienda. Y entonces lo primero que dice Lafontaine es, sí, pero yo voy a quitar la autonomía del Banco Central Alemán. Porque la autonomía de los bancos centrales significa que los bancos centrales están ligados a los intereses de la banca privada, porque sabéis que se forma como una especie de consorcio en la que están los bancos privados, y los bancos privados de alguna forma controlan, y en el Banco Europeo, en el Banco Central Europeo, ocurre todavía peor, y es un banco que en lugar de dedicarse a financiar los estados, se dedica a financiar la banca privada. Y dice Lafontaine, no, yo vengo a acabar con la autonomía de los bancos centrales. Y le dice Reder, no en mi gobierno.
Y entonces, en lugar de hacer como Podemos, que se queda tragando carros y carretas, una persona digna, como Óscar Lafontaine, dice, pues me voy de ministro. Porque si yo no puedo hacer el programa con el que yo me he presentado, pues me voy. Y se va. Y al final se acaba yendo del SPD. Y llega un momento que cuando llega la guerra de Ucrania y ve que Die Linke está apoyando las posiciones de la OTAN, él, antes que Sarah Wagener, que por cierto su mujer está casado con ella, Óscar Lafontaine dice, no, si estamos por la paz, estamos por la paz. Y estando por la paz no podemos estar por un partido que está apostando por la guerra. Porque los partidos obreros siempre hemos apostado por la paz. Porque, como decían los viejos internacionalistas, estamos contra las guerras porque las guerras lo que mueren son los hijos de los trabajadores y los propios trabajadores. Esos son los que mueren en las guerras. Y no, pues en lugar de eso, bueno, pues se va, monta Die Linke y, perdón, el BSV lo monta realmente Sarah Wagener, no, él lo que hace es apoyar a Sarah Wagener, es una persona que tiene ya una edad avanzada y que dice yo no estoy para estar en primera línea, no, lógicamente hay que dar paso a otras personas. Bueno, pues BSV se presenta a las elecciones alemanas con un programa, el único partido en Alemania. Esto es que hay que tener en cuenta también las cuestiones geográficas. En Alemania, criticar a la guerra de Ucrania cuando todo el mundo le ha dicho a los alemanes que los rusos los van a invadir es complicado. Aquí no nos lo creemos. Aquí nos dicen que van a venir los tancos rusos. Yo digo, por ahí nos reímos. Por razón. Porque no van a venir. Porque además no tienen interés. Porque que van a venir los chinos. Pues si los chinos son los dueños del del puerto de Barcelona, del puerto de Valencia y del puerto de Algeciras, que son los 3 puertos más grandes de Europa. Son los amos ya, Costco. ¿Para qué van a venir un tanque chino si nos están sacando ya hasta los higadillos? ¿Qué es lo que quieren? Y hacen bien. Nosotros nos dejamos. Bueno, y encima no estamos en la ruta de la seda con las cosas beneficiosas que podíamos obtener de estar en la ruta de la seda con China, ¿no? Entramos por la puerta falsa. Y entonces, pero en Alemania sí han visto los tanques rusos. Claro, fueron a liberarlos. Pero oye, es que los alemanes habían elegido a Hitler en elecciones democráticas por mayoría absoluta. Es que todos los abuelos y bisabuelos de los alemanes, el que no había estado en las SS, había estado en la Gestapo. Y el que no, la inmensa mayoría, había estado en una división de la Wehrmacht combatiendo en el frente del Este. Y sabía que los rusos no perdonan. Claro, era la Segunda Guerra Mundial. Pero esa herencia cultural, ahí está. Luego se puede pensar que el nieto de alguien que ha tenido que correr, con suerte, porque eso es, si ha nacido señal de que no lo han matado, que ha tenido que correr con suerte delante de los T-24 o de los T-32, pues sabe lo que es un T-24 o un T-32, es un carro de combate soviético. Bueno, pues eso se transmite, vale. Entonces, que alguien diga que no quiere enviar una sola bala a Ucrania, hace falta mucho valor. Pero es que también hace falta mucho valor para decir que en Gaza se están convirtiendo en un genocidio. Porque claro, como nosotros hemos asesinado a 6 millones de judíos, pues ahora hay que apoyar al sionismo y además al sionismo nazi para que extermine al pueblo palestino. Y entonces atreverse, aunque sea con la boca chica, a decir esto del genocidio de Gaza está muy mal, porque es que hasta la propia Die Linke, pocos días un mes antes de las elecciones, un miembro de la dirección de Die Linke, que era palestino, criticó el genocidio de Gaza y la respuesta de Die Linke fue expulsar al palestino.
Y además se hicieron fotos con la nueva bandera nazi, que es una bandera blanca con 2 franjas azules y una estrella en medio. Y así de claro lo digo, y el que se moleste me importa un pimiento. Porque uno no es o no es nazi porque diga yo soy o dejo de ser nazi, sino por las obras que está realizando. De la misma forma que uno no es comunista porque diga que yo soy comunista. Tú no eres comunista si estás apoyando la guerra. Tú no eres comunista si estás apoyando al sionismo. Tú no eres socialista si mandas 1.000 millones de euros a prolongar la guerra y la agonía de Ucrania. Entonces, todas estas situaciones son las que provocan que Die Linke, que partía tenía expectativas de hasta un 10% del electorado, de la noche a la mañana, el Linke, que estaba medio desahuciado, de repente empieza a subir en intención de voto porque empiezan a hablar bien todos de Die Linke, empiezan a hablar todos bien de esto, de lo otro, de más allá. Y hay que regenerar, hay que potenciar, hay que apoyar a cierta izquierda porque eso es lo que impide la aparición de la izquierda de clase, de la izquierda del trabajo, de la izquierda de la soberanía, de la izquierda obrera. A mí no me ha pasado desapercibido que de repente Pablo Iglesias salga pontificando en programas en televisión española. No es nuevo. Ya apareció en programas de Antena 3, porque La Sexta, el propietario es Antena 3. La Sexta, el propietario es Antena 3, es su versión propia. Pues esos fueron los que lanzaron a Podemos. Entonces, cuando empiezas a pensar estas cosas y dices, oye, Die Linke, que todo el mundo la daba por desahuciada, que de repente empieza a subir en las encuestas. Es cierto que BSV ha tenido una debilidad, y es la debilidad de la implantación territorial. Ha sacado en la antigua República Democrática Alemania el 11% de los votos. En la antigua RDA. Claro, en la zona de lo que era la República Federal Alemana, pues ahí su porcentaje de votos ha bajado. Lo cual quiere decir que tienen que solucionar ese problema. Ellos donde han obtenido, fundamentalmente donde han obtenido que han ganado, en los distritos que han ganado han sido los que están ubicados en los alrededores de Berlín, en la zona de Berlín-Brandenburgo, Sajonia, Turingia. Y además la acusaron, en la acusación principal que está recibiendo y que se está haciendo contra ella en España también, por cierto, Pablo Iglesias es tremendamente beligerante con Sarah Wagener y es el inventor de una graciosa palabra que es rojipardo. Rojipardo para acusar a gente que defiende la paz y que está contra el holocausto palestino. Pero bueno. Pero es que además ha estado recibiendo el San Benito y la acusación de que iba a abrir la puerta a la extrema derecha, cuando resulta que el BSV ganó las elecciones hace cosa de 3 meses en 2 Länders alemanes de Alemania del Este. Y en esos dos, en Turingia y en... No, ahí no está... En Sajonia y en Turingia ha obtenido unos resultados buenísimos, igual que las elecciones europeas. Las elecciones europeas sacó más diputados que Die Linke. Entonces, no es un partido, por lo tanto, muerto. En esos 2 estados tenía votos suficientes para gobernar con Alternativa por Alemania. Y no lo hizo. En uno llegó a una coalición con socialdemócratas y con cristianodemócratas para evitar la llegada de Alternativa por Alemania. Y lo hizo a condición de que el Estado ese, igual que el otro, se opusieran a que se enviara ni una pildorita a la guerra de Ucrania. Y alguno me decís, bueno, pero ¿esto qué efectos prácticos tiene? Bueno, pues como el Senado alemán, el Bundesrat, a diferencia del español,
en el Estado español, que se elige, que tal y cual, ya sabéis la forma de elección del Senado, que es totalmente injusta porque da los mismos senadores a Zamora que a Barcelona. Bueno, pues en el caso alemán son los Länder los que envían los senadores al Bundesrat. ¿Qué quiere decir? Que los senadores de estos dos Länder alemanes en el Senado alemán se oponen a la guerra de Ucrania porque es el acuerdo que tenían con Sarah Wagener y por lo tanto están en contra de la guerra de Ucrania, y no puede decirse que el Senado alemán por unanimidad está a favor de la guerra de Ucrania porque los Länders que ha llegado a acuerdo Sarah Wagener para frenar a la extrema derecha se oponen oficialmente a la guerra de Ucrania. Por lo tanto, todo tiene su explicación. Y claro, si después de hacer eso, que por cierto, Sarah Wagener lo ha pagado. La coalición Sarah Wagener, su apoyo para frenar a la extrema derecha le ha restado votos. Porque había mucha gente, y en España yo incluso tengo amigos que son veteranos comunistas, que defienden que tenía que haber pactado con Alternativa por Alemania, porque total igual daba. Pero Alternativa por Alemania era euroescéptica, se opone a la guerra de Ucrania, es decir, pero ellos no, ellos dijeron, porque claro, los alemanes igual que tienen memoria de que sus bisabuelos estuvieron en las juventudes hitlerianas, en la Hitlerjugend, igual que tienen memoria de eso, también tienen memoria de lo que fueron los nazis. Y entonces, para alguien de izquierdas es muy difícil apoyar esto, aunque sea a costa de... Y ellos lo han hecho. Y entonces nos encontramos con que 2.400.000 votos en Alemania no están representados. Y han sacado un 4,97. Es decir, les han faltado exactamente 13.500 votos para alcanzar 13.500 votos en Alemania, que tiene bastante más población que el Estado español. Creo que tienen 70 millones de habitantes o algo así. Y hablando de que 13.500 votos han tirado, que es pues pensar como si en Euskadi, en unas elecciones de Euskadi, estuvieran planteado la cuestión del 5% y por 20 votos uno no entrara en el Parlamento Foral. Bueno, pues esa es la situación que allí se ha producido. ¿Qué va a pasar? Y con esto termino porque es mejor que preguntáis y quedaba. Yo creo que ya, no sé si he dado bastante y os he provocado bastante adrede para que me podáis interpelar.